1924. En las alturas de Cusco, donde el aire falta y la tierra es lo único que importa, el clan Choque demostró que la justicia del hombre no vale nada frente al filo de un hacha. 7 hombres contra 15 invasores en un duelo por la supervivencia y la herencia de sus ancestros. Una montaña que se tiñó de rojo para defender un límite que solo la sangre podía sellar. Prepárate para conocer la historia del clan que prefirió ser proscrito antes que perder su suelo. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El aire en Anta era un cuchillo helado que se clavaba en los pulmones, incluso en pleno agosto andino. La neblina, densa y traicionera, se aferraba a los contrafuertes de la cordillera como un sudario gris, ocultando la miseria y, en este caso específico, el preludio de la carnicería. Para el forastero, Anta era un punto minúsculo en el mapa, un puñado de adobe y paja aferrado a la ladera, pero para los Choque era el centro del universo, el único lugar donde sus huesos podían descansar en paz junto a los de sus antepasados. El problema no era nuevo, era la vieja enfermedad de la sierra peruana, magnificada por la codicia de los hombres que vestían trajes finos y portaban sellos oficiales. La tierra, esa madre silenciosa y fértil que había nutrido a los Choque por generaciones, estaba siendo reclamada por la pluma de un juez en Lima, un hombre que nunca había sentido el rocío andino en su rostro, ni el peso de una azada en sus manos. El litigio, un laberinto legal tramposo y comprado, había dictaminado que las mejores pasturas, aquellas que bordeaban el río Guatanay, pertenecían ahora a don Ricardo Valverde, un latifundista con ambiciones desmedidas y una paciencia nula para las costumbres indígenas. Don Ricardo no planeaba cultivar, quería expandir su ganado lanar, desplazando a las pocas llamas y alpacas que eran el sustento de los 7 hombres del clan. El desahucio estaba programado para el 12 de agosto. No era una advertencia, era una sentencia. Esa mañana, la tensión en el pequeño hogar de piedra de los Choque era palpable, más densa que la niebla. El patriarca, don Elías Choque, un hombre cuya espalda parecía esculpida en granito por los años y la altitud, no gritaba. Su voz era un susurro ronco, medido, como el sonido de las piedras rodando lentamente hacia un precipicio. Estaba sentado en el umbral, limpiando el filo de un hacha de tala que había pertenecido a su propio padre. Sus 6 hijos, hombres curtidos por el trabajo y la intemperie, se movían a su alrededor con la precisión sombría de quienes se preparan para un rito inevitable. No había miedo en sus ojos, solo una resolución pétrea, una aceptación de la última frontera. Nosotros no vendemos la sombra de nuestros muertos, había sentenciado Elías la noche anterior, bajo la luz enfermiza de una lámpara de sebo. Valverde cree que un papel firmado lo hace dueño de la montaña. Se equivoca. La montaña solo obedece a quien la respeta, y nosotros somos sus guardianes. Los 6 hijos eran ecos del padre en diferentes etapas de la vida. Mateo, el mayor, era el más cerebral, su rostro siempre serio, la estrategia tejida en su mirada. Lucas y Pedro, los gemelos, eran la fuerza bruta, casi idénticos en su constitución robusta y su silencio casi animal. Luego venían Javier y Tomás, más jóvenes, la rabia juvenil aún fresca bajo la disciplina impuesta. Y finalmente, el menor, el impetuoso Román, a quien Elías había intentado mantener alejado de la confrontación directa, pero cuya lealtad al linaje era feroz. El plan no era un ataque frontal, eso era suicidio contra hombres armados con rifles, aunque los Choques sospechaban que Valverde enviaría matones más que soldados. El plan era la geografía. Habían elegido el Estrecho del Cóndor, un pasaje angosto, flanqueado por paredes de roca casi verticales, justo donde el viejo camino de herradura se convertía en un sendero intransitable para carretas. Era un lugar perfecto para un estrangulamiento. Un cuello de botella donde la superioridad numérica del adversario se convertiría en su mayor debilidad, forzándolos a avanzar en fila india. A las 9 de la mañana, el sol luchaba inútilmente contra la neblina. Los 15 hombres de Valverde, la fuerza de desalojo, llegaron al pie del desfiladero. No eran campesinos, eran peones contratados de las haciendas vecinas, hombres curtidos en la violencia barata y la obediencia al dinero. Portaban escopetas de caza, algunos machetes oxidados y la arrogancia de quien sabe que la ley está de su lado, aunque la ley se haya vendido al mejor postor. Liderándolos iba un capataz llamado Benjamín,
un hombre corpulento con bigote de morsa y la reputación de no dejar cabos sueltos o vivos. «Muévanse, perros, que los choques sepan que Valverde no bromea», rugió Benjamín, sintiéndose invencible al frente de su columna de 15. Los choques ya estaban allí, no se veían. Habían pasado la noche ascendiendo por senderos que solo ellos conocían, posiciones estratégicas donde la piedra se hacía arma. Elías y Mateo estaban en la cima, observando el embudo. Los otros 5 se habían posicionado a ambos lados del pasaje, escondidos entre la maleza espinosa y los salientes rocosos. Su armamento era elemental: hachas, picos y una reserva estratégica de piedras del tamaño de un puño, listas para ser lanzadas con la precisión que solo el instinto de supervivencia otorga. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el silencio. Los invasores esperaban encontrar un campamento abandonado, quizás una mujer llorando, pero no encontraron nada. El camino estaba desierto, la única señal de vida era el viento silbando a través de las grietas de la roca. «¿Dónde están, demonios?», gruñó uno de los peones, su rifle temblando ligeramente. Benjamín frunció el ceño. «Cobardes, salgan a dar la cara o quemaremos sus chozas». Fue entonces cuando Mateo dio la señal. No fue una palabra, sino el sonido seco y resonante de una piedra grande golpeando otra roca abajo, un eco que se multiplicó en el desfiladero, sonando como un trueno atrapado. La emboscada comenzó no con fuego, sino con la caída. Las primeras rocas llovieron desde arriba, no dirigidas a matar, sino a desorganizar y a sembrar el pánico. Eran proyectiles pesados, diseñados para golpear hombros, rodillas y, sobre todo, las cabezas de los hombres que intentaban levantar sus armas. 2 hombres cayeron de inmediato, gritando por el dolor agudo, sus escopetas cayendo inútiles sobre la tierra. «¡Es una trampa! ¡A cubierto!», gritó Benjamín, intentando mantener el orden, pero el pánico ya había infectado a la fila. Los 15 hombres, apiñados en el corredor estrecho, eran blancos fáciles. Los que estaban detrás no podían ver lo que sucedía adelante, y los que estaban adelante no podían retroceder. Los choques descendieron entonces, no como soldados, sino como espectros del terreno. Elías fue el primero en entrar al campo de batalla físico, su figura imponente emergiendo de una sombra lateral. Su hacha no buscaba el pecho, buscaba la defensa. Con un golpe certero, el arma se incrustó en el cañón de un rifle, inutilizándolo y haciendo retroceder a su portador con un grito de frustración y miedo. La lucha se transformó instantáneamente en un caos íntimo, cuerpo a cuerpo, donde la habilidad con el arma blanca y el conocimiento del terreno superaban la potencia de fuego. Los invasores, acostumbrados a la distancia de sus escopetas, se encontraron en un infierno de proximidad. Lucas y Pedro, los gemelos, avanzaron como un solo bloque. No usaban machetes. Sus herramientas eran picos de minero modificados, cuyo extremo puntiagudo podía penetrar con facilidad la tela gruesa o el cuero precario de los peones. Se movían rítmicamente, un par de sombras coordinadas, usando la fuerza del empuje para desequilibrar a sus oponentes contra las paredes de roca. Un invasor intentó levantar su escopeta, pero Pedro lo sujetó por el cuello mientras Lucas descargaba el peso de su cuerpo contra la rodilla del hombre, forzándolo a caer en una contorsión inútil. Elías se movía con la economía de un depredador viejo. No malgastaba energía. Si un hombre caía, él ya estaba buscando el siguiente objetivo. Vio a Benjamín intentar reagrupar a sus hombres, gritando órdenes que nadie escuchaba. Elías lo reconoció. Era la cabeza de la serpiente. «Mateo, los flancos, no dejes que nadie escape por arriba», bramó Elías, aunque su voz apenas se escuchaba sobre el clamor repentino de la batalla. Mateo, desde una cornisa superior, usaba su honda con una precisión aterradora. No apuntaba a la cabeza, sino a las manos que sostenían las armas. El duac seco de una piedra impactando contra un pulgar o una muñeca era seguido invariablemente por la caída del arma y el consiguiente pánico del hombre desarmado. Javier y Tomás, los más rápidos, se concentraron en los hombres que intentaban desesperadamente usar sus machetes. Estos invasores eran brutos, dependientes de la longitud de su filo, pero el espacio cerrado les impedía un balanceo efectivo. Javier se deslizaba bajo el arco de un golpe fallido y usando su hacha como una extensión de su brazo, cortaba las ataduras de la correa del machetero, haciendo que el arma se le escapara de las manos antes de asestar un golpe bajo y fulminante que detuvo la respiración del hombre. La lucha era desesperada y brutal, no por sadismo, sino por la claridad absoluta de las apuestas. Si un choque caía,
Los 15 hombres de Valverde reclamarían no solo la tierra, sino la vida de los que quedaban. No había rendición posible en ese desfiladero, solo había victoria total o aniquilación. Benjamín, viendo a sus hombres caer en un desorden humillante, sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Esto no era un desalojo, era una carnicería planeada. Intentó retroceder, pero los hombres detrás de él, bloqueados y aterrorizados, lo empujaban hacia adelante, hacia el infierno estrecho. Fue Román, el menor, quien selló el destino del capataz. Mientras Benjamín intentaba abrirse paso entre dos de sus propios hombres caídos, Román saltó desde un saliente bajo, aterrizando con la agilidad de un puma sobre la espalda del corpulento capataz. Román no tenía la fuerza bruta de sus hermanos mayores, pero sí la furia concentrada. Su arma era un pico corto, diseñado para trabajar la tierra en espacios reducidos. En lugar de buscar la piel, Román usó el pico como una palanca brutal, aplicándolo con toda su desesperación juvenil en la coyuntura entre el cuello y el hombro de Benjamín, forzando al hombre a doblarse en una postura antinatural antes de que cayera pesadamente, silenciando sus gritos a medias. Con la caída del líder, la columna de invasores se desintegró mentalmente. Los que aún tenían armas intentaron disparar a ciegas, pero en el caos y la estrechez, sus proyectiles se perdían en la roca o impactaban contra sus propios compañeros. Los choques no dieron tregua. El silencio del duelo había sido reemplazado por el ruido sordo de los impactos, los jadeos y los gritos ahogados. Elías observaba la masacre con una expresión vacía. No había triunfo en sus ojos, solo la terrible satisfacción de haber cumplido un deber ancestral. La defensa de la tierra no era una opción. Era la única razón de ser. Uno a uno, los 15 invasores fueron neutralizados. No hubo prisioneros. La naturaleza de la amenaza era existencial. Dejar a uno vivo significaba que Valverde enviaría a 50 al día siguiente. La venganza de los Choque no era una explosión de ira, sino una poda quirúrgica y definitiva. Cuando el último de los hombres de Valverde cayó y el eco de la lucha se extinguió, solo quedó el sonido del viento volviendo a serpentear por el desfiladero, ahora más pesado, más denso. Los 7 choques se quedaron inmóviles por un instante, respirando el aire viciado de la confrontación, sus cuerpos tensos y cubiertos de polvo de roca y el sudor frío del esfuerzo. La cuenta estaba hecha, 7 contra 15, 10 minutos de lucha cuerpo a cuerpo, y el suelo ancestral se había defendido. Mateo fue el primero en romper el silencio. Bajó de su posición con cautela, examinando la escena. No era un campo de batalla limpio, era el resultado de una desesperación brutal. «Se acabó», dijo Mateo, su voz áspera. «Ahora debemos actuar antes de que Valverde se dé cuenta de que su fuerza no regresará». Elías asintió lentamente, bajando el hacha. La sangre no era el foco, el desorden sí lo era. Debían limpiar el rastro o la evidencia del crimen. La única prueba de su soberanía sería usada en su contra. El sol, finalmente, logró perforar la neblina, iluminando el estrecho del Cóndor, un lugar que, desde ese día, sería conocido por los pocos que se atrevían a hablar de él, como el paso de la sangre. El trabajo comenzaría de inmediato. No había tiempo para el luto o la celebración. Solo quedaba la logística de desaparecer y la certeza sombría de que, al defender su hogar, los 7 hermanos Choque se habían convertido en fantasmas, proscritos en su propia tierra. La justicia de Lima no tardaría en enviar a la policía, y esta vez vendrían con órdenes de arresto, no de desalojo. El precio de la soberanía familiar se pagaría en libertad. El sol de Anta, ya alto y cruel, batía sobre la roca desnuda, revelando la magnitud del acto. Los 7 hermanos Choque se movieron con una sincronía macabra, cada uno conociendo su papel en la preservación del secreto. La sangre, que se había mezclado con la tierra rojiza del desfiladero, era un idioma que no podían permitirse hablar. Mateo, el más pragmático después del padre, tomó el mando de la logística. La montaña nos dio el refugio, ahora debemos devolverle el silencio. Su mirada se posó en los cuerpos desarticulados de los invasores. No había espacio para la piedad. La ley de la sierra era clara. La ofensa era total, y la respuesta debía ser definitiva. Si quedaba un rastro, Valverde, con sus hilos bien puestos en la prefectura cusqueña, convertiría a los Choque en bandidos sedientos de oro, borrando cualquier mención al fallo judicial amañado.
El anciano patriarca, don Ricardo, cuya furia contenida había sido el motor inicial, se acercó a un pequeño arroyo que serpenteaba cerca de la garganta. Con las manos temblorosas, que no temblaban por el miedo sino por el esfuerzo final, comenzó a arrastrar piedras pesadas, guiando a sus hijos. El plan era sencillo en su brutalidad: desviar el curso del arroyo. El agua turbia, teñida de un color que no era el de la tierra, debía ser forzada a correr sobre los restos, arrastrando la evidencia hacia las profundidades inescrutables del valle, donde el río Apurímac se tragaría cualquier testimonio. Los hermanos mayores, Severino y Fausto, eran los encargados de la tarea más pesada. Con hachas y palas improvisadas, comenzaron a mover tierra y roca, excavando canales temporales bajo la atenta mirada de Elías, quien vigilaba el horizonte. Elías, el más silencioso y observador, sentía el peso de la ley no escrita sobre sus hombros. Sabía que el verdadero enemigo no eran los hombres caídos, sino la maquinaria legal que los había enviado. La venganza no era solo matar a los invasores, era anular el poder que los había enviado a matar. Mientras el agua comenzaba a murmurar con renovado ímpetu, arrastrando sedimentos y ocultando la verdad bajo un manto fangoso, Román y el hermano menor, Tadeo, se encargaron de las armas. Las carabinas y los machetes de los hombres de Valverde eran evidencia directa de agresión. No podían dejarlas. Las desmantelaron pieza por pieza, hundiendo el metal en los pozos más profundos y oscuros que encontraron en la roca, sellándolos con piedras pesadas. Era un sacrificio. Perderían sus propias herramientas de defensa por un tiempo, pero asegurarían su anonimato. La tensión psicológica era una cuerda tensa al borde de romperse. Cada movimiento era medido, cada respiración contenida. No había tiempo para el shock postraumático, el instinto de supervivencia, forjado durante generaciones en esa tierra hostil, primaba sobre cualquier otra emoción. La camaradería entre los hermanos era un vínculo de acero, forjado en la necesidad mutua de desaparecer. Don Ricardo se detuvo un momento, su rostro curtido por el sol y la pena. Miró a sus 6 hijos, 7 almas que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Hijos, su voz era un susurro grave. La tierra es nuestra, pero ahora somos suyos. De la sombra. No era una maldición, sino una declaración de su nueva realidad. Ya no eran agricultores o pastores, eran espectros obligados a moverse en la penumbra. A medida que el mediodía se acercaba, el sol se volvía inclemente, secando rápidamente la humedad del desfiladero, pero el trabajo de ocultamiento continuaba. Elías notó un detalle que le heló la sangre: un pañuelo de lana fina, de color azul índigo, que se había quedado enganchado en una zarza espinosa cerca de donde Benjamín había caído. Era un detalle insignificante para un ojo ajeno, pero Elías sabía que Valverde solía regalar esos pañuelos a sus capataces más leales. «Aquí», gruñó Elías señalando el hilo de lana. Severino se apresuró. Con la punta de su cuchillo, intentó desprenderlo, pero el tejido se aferraba a la espina como si estuviera maldito. Elías, sin dudarlo, acercó una pequeña yesca que llevaba para encender el fuego de sus comidas y acercó una llama controlada al pañuelo. El material se carbonizó en segundos, dejando solo ceniza negra que el viento dispersó antes de que pudiera tocar el suelo. «No dejar nada que hable», sentenció Mateo, observando la quema. «Valverde no se detendrá ante un puñado de muertos. Buscará una firma. Buscaba despojar, no vengar». La tarea de desviar el agua tomó casi 2 horas más. Cuando finalmente se retiraron los obstáculos de roca y tierra, el arroyo recuperó su cauce original, pero su lecho temporal había barrido gran parte de la evidencia más obvia, aunque el olor metálico y terroso persistiría bajo el calor. Los Choque se alejaron del estrecho del Cóndor, no en la dirección de su hogar, sino hacia las alturas más inaccesibles de la sierra, donde las cuevas y los pastizales altos ofrecían un escondite temporal. La retirada fue silenciosa, marcada solo por el crujir de las suelas de cuero sobre la grava suelta. Llevaban consigo solo lo esencial: sus armas personales, un poco de coca para mantener la vigilia, y la certeza de que acababan de ejecutar un acto que redefiniría el destino de su linaje.
Al caer la tarde, mientras el frío andino comenzaba a morder, se detuvieron en una cornisa rocosa con vista a la pampa, donde se extendían sus pocos cultivos, ahora bajo la amenaza inminente. Don Ricardo se sentó, mirando hacia el valle que había jurado proteger con su propia sangre. La corrupción de la ciudad, el papel firmado por jueces que nunca habían pisado esa tierra, los había empujado a este precipicio moral y legal. «La justicia de ellos es papel mojado», musitó el patriarca, su voz apenas audible sobre el viento. «Nuestra justicia es la roca y el hueso, pero la sombra es pesada, hijos. Ahora debemos convertirnos en la neblina que no se puede atrapar». La noche cayó sobre Anta, envolviendo el secreto en un manto espeso. En el pueblo, la ausencia de los 15 hombres de Valverde pronto sería notada. No eran hombres que pasaran desapercibidos, y cuando el informe llegara a la capital de la provincia, no hablarían de un enfrentamiento, hablarían de una traición, de una emboscada salvaje. La narrativa del latifundista ya estaba escrita, y ahora, los Choque debían escribir la suya propia, una historia de supervivencia tejida con silencio y huida, mientras la autoridad, lenta pero inexorable, comenzaba a moverse desde Cusco. La persecución, el verdadero tormento de la venganza, estaba a punto de comenzar. El amanecer en la sierra no era una promesa de luz, sino una lenta y gris revelación de la inmensidad que los rodeaba, un paisaje tan hermoso como implacable. Los 7 choques se movían con la economía de los animales de presa, racionando el agua y el sueño. Habían pasado la noche en una cueva poco profunda, un mero respiro antes de que el verdadero peso de sus acciones se hiciera sentir. Elías, el más joven y con la mente más ágil para los detalles del mundo exterior, era el vigía. Sus ojos, acostumbrados a seguir el rastro más tenue de una vicuña, escudriñaban el valle inferior, buscando cualquier señal de movimiento anómalo. La ciudad de Anta, a unas pocas leguas, era un nido de arañas donde el poder se tejía en despachos polvorientos y promesas vacías. Don Ricardo sabía que la noticia tardaría en viajar, pero la maquinaria del latifundista, personificada en el ambicioso don Fernando Valverde, era más rápida que el correo oficial. Valverde no enviaría a la policía primero, enviaría a sus propios hombres, a aquellos que conocían la geografía y que no se detendrían ante la ley, sino ante la sangre del clan. «Padre», dijo Severino acercándose con 2 trozos de queso duro envueltos en hojas de coca, «debemos descender al menos hasta la línea de árboles. Aquí arriba el aire es muy fino y el escondite es demasiado obvio si vienen desde el sur». Don Ricardo asintió, aceptando el magro sustento. Sus movimientos eran lentos, marcados por una fatiga que no era física, sino del alma. Habían matado, no en defensa propia inmediata, sino en una respuesta calculada a una amenaza sistémica a su existencia. Eso pesaba más que cualquier herida. Nos moveremos hacia el oeste, hacia el Cañón del Diablo. Ahí las rocas hablan otro idioma. Necesitamos días, Severinos, días para que la confusión se asiente. El viaje fue una sinfonía de cautela. Se movían en formación escalonada, el patriarca al centro, protegido por sus hijos mayores, Mateo y Jorge. Elías y los 2 más jóvenes, Lucas y Pascual, formaban la retaguardia, atentos a cualquier sonido que el viento pudiera traer desde el valle. La niebla matutina, que solía ser su aliada, ahora era un riesgo, pues podía ocultar a un jinete hasta que fuera demasiado tarde. Mientras descendían por una ladera escarpada, Lucas, que había sido el más reticente a la carnicería, se detuvo abruptamente. Había encontrado una huella. No era la bota tosca de un campesino, sino la marca distintiva de una herradura bien cuidada, de un caballo de buena cepa, lo que indicaba que alguien había subido la sierra antes que ellos, o que un explorador de Valverde ya estaba rastreando la zona. «Una marca, padre. No es reciente, pero es de caballo», susurró Lucas con el rostro pálido. Mateo se arrodilló, examinando la impresión en el barro seco. Demasiado alta para ser un pastor. Es uno de los hombres de Valverde. Estaba buscando algo o esperando algo. La implicación era clara. El latifundista no solo había enviado a sus hombres para tomar la tierra, había apostado a que los choques reaccionarían. La confrontación en el desfiladero no había sido el final del conflicto, sino el primer acto de una cacería. Decidieron cambiar de rumbo drásticamente, abandonando la ruta más directa hacia el Cañón del Diablo y dirigiéndose hacia una zona de quebradas y arbustos espinosos, un laberinto natural que dificultaba el avance de los caballos. La necesidad de información se hizo urgente.
Necesitaban saber qué se decía en Anta. Al caer la segunda noche, a cubierto de un bosquecillo de quenuales, decidieron enviar a Jorge. Jorge era el más sigiloso, con la habilidad de fundirse con las sombras. Su misión era simple y aterradora: acercarse a los límites de Anta, escuchar en el mercado o en alguna pulpería, y regresar antes del amanecer con un informe de la reacción oficial. Llevaba consigo solo un pequeño cuchillo y la promesa de no involucrarse en nada. La espera fue una agonía lenta. Don Ricardo, sentado inmóvil, parecía tallado en piedra andina. Los hermanos se turnaban para vigilar, pero sus ojos estaban fijos en el sendero por donde Jorge había desaparecido. Elías, consumido por la culpa de haber quemado el pañuelo, un acto que ahora parecía insuficiente, no podía dejar de imaginar a Jorge capturado, torturado para revelar su paradero. Cerca de la medianoche, el silencio se rompió por un sonido seco, un crujido de ramas fuera de lugar. Los 7 hombres se pusieron de pie al unísono, sin necesidad de palabras, sus cuerpos tensos, listos para repetir la matanza si era necesario. Pero el que emergió de la oscuridad no era un perseguidor. Era Jorge, arrastrándose, jadeando, su ropa rasgada por múltiples espinas. Estaba ileso físicamente, pero su expresión era la de un hombre que había visto el rostro de la ley y la avaricia combinadas. «Vienen», logró articular escupiendo tierra. «No es solo Valverde, es la Guardia Civil. Hay un juez de paz que vino de Cusco. El rumor es que los 15 desaparecieron». Mateo se acercó, ayudándolo a beber un poco de agua. «¿Desaparecieron? ¿Qué dicen?» «Dicen que fueron emboscados por bandoleros, pero Valverde no lo cree. Ha puesto precio a nuestras cabezas, padre, no por la tierra, sino por la humillación. Dice que los choques son bestias salvajes que deben ser exterminadas para dar ejemplo». Jorge hizo una pausa, recuperando el aliento. «Y hay algo más, el juez que firmó el desalojo, el que permitió a Valverde reclamar nuestras tierras, es pariente de Valverde. Hay una red, padre. No es solo un litigio, es un exterminio planificado». El informe de Jorge confirmó el peor de los temores. No se enfrentaban a la justicia, sino a una conspiración que utilizaba la ley como un arma desechable. La huida se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo y la creciente red de rastreadores. «Necesitamos adentrarnos en la Cordillera Blanca», decretó don Ricardo, la voz ahora firme, despojada de la duda. «El valle es suyo, pero las alturas, esas son nuestras. Ahí, el frío y la altitud son nuestros aliados. Si la Guardia Civil sube, se ahogarán en su propia arrogancia». El plan se reajustó. Abandonarían cualquier esperanza de regresar pronto a sus hogares. El objetivo ahora era sobrevivir el tiempo suficiente para que el clima y la lejanía jugaran a su favor, mientras encontraban una forma de exponer la corrupción que había iniciado esta masacre. La venganza había sido ejecutada. Ahora venía la penitencia, la vida como fantasmas, obligados a mirar desde lo alto cómo los usurpadores se instalaban en lo que era suyo. Se movieron hacia el norte, hacia los picos más altos, donde el aire era escaso y el silencio eterno. La sombra de la persecución ya se cernía sobre ellos, fría y persistente como la ventisca andina. El ascenso fue una penitencia calculada, una travesía que ponía a prueba no solo la resistencia física de los 7 hermanos, sino la cohesión forjada durante generaciones bajo el sol inclemente de Anta. El aire, delgado y cortante como el filo de un cuchillo de obsidiana, comenzaba a robarles el aliento a medida que dejaban atrás el límite de los pastizales bajos y se adentraban en el reino de las rocas desnudas y los neveros eternos. Don Ricardo, a pesar de sus años, marcaba el paso, su figura robusta imponiendo un ritmo que obligaba a sus hijos a concentrarse en cada inhalación, en cada apoyo del pie sobre la piedra suelta. La Cordillera Blanca no era un refugio, era un campo de batalla más vasto y traicionero que el desfiladero donde habían lavado la ofensa. Jorge, todavía marcado por la tensión de su incursión en Anta, caminaba con una cautela renovada. Su mente, a diferencia de la concentración estoica de su padre, se aferraba a los detalles que había escuchado: el juez de paz, el parentesco con Valverde, la rapidez con que se había armado el relato de los bandoleros. Eran piezas de un rompecabezas macabro. Si la noticia de los 15 cuerpos se filtraba como una mancha de aceite, la represalia sería total. No solo la Guardia Civil, sino quizás el ejército, si Valverde lograba mover influencias en Cusco.
La sed de sangre inicial había dado paso a una necesidad primordial, la supervivencia del linaje. Elías y Mateo, los más jóvenes, se encargaron de la logística más pesada, cargando las pocas provisiones que habían podido rescatar, carne seca envuelta en hojas de coca y algo de queso añejo. Elías, siempre el más impulsivo, miraba hacia abajo, hacia el valle donde yacía su hogar, con una rabia contenida que amenazaba con romperle la mandíbula. Se preguntaba si el desahucio ya estaba en marcha, si los hombres de Valverde ya estaban marcando las parcelas con estacas y banderas rojas, profanando el suelo que sus ancestros habían defendido con sus huesos. «Padre», dijo Elías en un susurro ronco mientras cruzaban una morrena inestable, «si nos quedamos aquí, ¿cómo probaremos lo que hicimos? ¿Cómo demostraremos que la ley estaba podrida desde la raíz?» Don Ricardo no se detuvo. Su voz, aunque baja, resonaba con la autoridad del trueno lejano. «La prueba, hijo, no se encuentra en un tribunal de hombres corruptos, se encuentra en el recuerdo. Y si morimos aquí, nuestros espíritus se quedarán vigilando el valle, pero antes buscaremos una grieta por donde la verdad pueda filtrarse». La estrategia, trazada bajo la luz incierta de una luna menguante, era la paciencia del cóndor. Esperarían a que la Guardia Civil, acostumbrada al terreno bajo y al calor de los valles, se agotara subiendo las laderas empinadas. Esperarían a que el frío paralizara sus movimientos. Y crucialmente, esperarían a que Valverde, en su arrogancia, cometiera un error. A medida que ascendían, el paisaje se transformaba en una acuarela de grises y blancos helados. Los únicos sonidos eran el viento aullando a través de los pasos estrechos y el crujido rítmico de sus propias botas contra el hielo incipiente. La vigilancia era constante. Los Choque habían aprendido que en la alta montaña, el depredador no siempre es visible. A veces, es el propio entorno. Una semana después de la matanza, se establecieron en una cueva oculta tras una cascada congelada en un altiplano rocoso, un lugar conocido solo por los pastores más antiguos, y por ellos, por herencia. Desde allí, podían observar las rutas principales que conducían a Anta sin ser vistos. El aire era tan frío que cada respiración ardía en sus pulmones, pero el refugio era seguro, al menos por el momento. Fue entonces cuando don Ricardo decidió que era hora de mover la primera ficha del tablero ajedrez, la información. No podían permanecer ocultos para siempre. El mundo seguía girando abajo, y necesitaban saber si la historia de los bandoleros se había consolidado. «Mateo, tú y yo iremos hasta el límite de la vegetación», instruyó don Ricardo al amanecer. «Llevaremos solo lo indispensable. Necesitamos escuchar el eco de la mentira en el pueblo. Necesitamos saber si están buscando cadáveres o si solo buscan cabezas». La misión de reconocimiento era suicida, pero esencial. Descender al valle era exponerse a trampas, a informantes pagados, a la familiaridad del terreno que ahora los traicionaría. Sin embargo, don Ricardo sabía que el miedo podía ser un arma de doble filo. Si los Choque parecían haber desaparecido sin dejar rastro, la especulación crecería. Si parecían estar luchando desde las alturas, Valverde tendría que enviar grupos de asalto más grandes, gastando recursos y exponiendo a sus hombres al clima. Mateo, el segundo hijo, era metódico y silencioso, un contrapunto perfecto a la audacia de Jorge. Mientras descendían lentamente, utilizando grietas y barrancos para ocultar su silueta contra el fondo de roca, Mateo observaba los caminos. Vio movimiento. No eran patrullas organizadas, sino hombres a caballo, moviéndose con una prisa nerviosa. Eran peones de Valverde, quizás, o capataces, buscando cualquier señal de vida o cualquier rastro de los cuerpos que habían sido arrastrados del desfiladero. Al llegar a un punto donde podían ver las primeras casas dispersas de los hacendados que bordeaban Anta, don Ricardo se detuvo. Sacó de su zurrón un pequeño catalejo antiguo, una reliquia de la guerra con Chile que había sobrevivido a todas las penurias. Enfocó hacia el centro del pueblo, donde el campanario de la iglesia dominaba el horizonte. «Mira, Mateo», susurró, entregándole el instrumento. «No están buscando cuerpos, están asegurando la propiedad. Mira las carretas que entran y salen de la hacienda de Valverde». Mateo observó. Las carretas no llevaban cosechas, llevaban tablones, ladrillos y lo que parecían ser herramientas de demarcación. Estaban construyendo algo, o más bien, asegurando algo. «Están consolidando la posesión», dedujo Mateo.
Si el litigio está ganado en Cusco, no necesitan esperar a que nos rindamos. Están marcando el territorio, forzando un hecho consumado. Quieren que cuando volvamos, no haya nada que reclamar. El panorama era más sombrío de lo que Jorge había reportado. La corrupción no solo había fallado a los Choque. La maquinaria legal se había convertido en una excavadora para borrar su existencia. El tiempo se nos acaba, concluyó don Ricardo, recogiendo el catalejo. No podemos ganar esperando en las alturas. Debemos forzar la mano de Valverde, obligarlo a cometer un error visible, uno que los hombres de la ciudad, aunque temerosos, no puedan ignorar. Regresaron a la cueva bajo el manto protector del crepúsculo. El informe de don Ricardo fue recibido con una tensión palpable. El resto de los hermanos, Benjamín, el más fuerte, Carlos, el más pragmático, y los gemelos, Ramiro y Saúl, que operaban como una sola unidad, escucharon en silencio. Valverde está actuando con prepotencia. Cree que somos bandidos que huyeron al monte y que la ley ha cerrado el caso con la desaparición de los 15. Necesitamos devolver la atención a ese fallo judicial. Necesitamos que el nombre del juez de paz se asocie con la mentira, no solo con nuestra furia, explicó don Ricardo. La nueva fase del plan requería una audacia que rozaba la locura. No podían atacar a Anta directamente. La Guardia Civil, aunque ineficaz en la persecución en altura, saturaría el pueblo con hombres armados si se presentaba un objetivo claro. Debían atacar algo que Valverde valorara más que la tierra misma, su reputación y su capital social. Benjamín, tú y Carlos se quedan aquí, ordenó el patriarca. Vigilancia constante. Si vemos movimiento grande hacia esta ladera, deben avisarnos y asegurar la salida trasera. El resto, Jorge, Elías, Ramiro y Saúl, regresaremos al límite del valle. Vamos a hacer ruido donde no esperan que estemos. La noche siguiente, los 4 Choque descendieron a una zona de pastizales altos que pertenecían, irónicamente, a un terrateniente menor, un aliado de Valverde conocido por su ostentación y su falta de visión estratégica. Este hombre, don Ramiro Tagle, solía celebrar sus éxitos con fiestas ruidosas en su hacienda, un derroche de licores y música que contrastaba brutalmente con la austeridad de los Choque. El objetivo no era la vida de Tagle, sino sus documentos y sus comunicaciones. Querían encontrar prueba física de las conexiones entre Valverde y el juez. Jorge, con su experiencia nocturna, guió al grupo a través de los canales de irrigación secos, un laberinto de sombra y barro húmedo. La tensión era tan densa que podían saborearla. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Al llegar a las cercanías de la hacienda Tagle, el contraste era obsceno. Luces amarillentas se filtraban por las ventanas, y se escuchaba el eco amortiguado de risas ebrias. Era el sonido de la victoria de los invasores. Saúl, Ramiro, Rodeo. Busquen una entrada secundaria, quizás el establo, indicó Jorge. Padre y yo iremos por el perímetro principal. Buscamos papeles, cualquier cosa con membretes o sellos oficiales. La incursión fue quirúrgica. Mientras el ruido de la fiesta enmascaraba cualquier sonido menor, Jorge y don Ricardo se deslizaron cerca de la oficina principal. La puerta estaba cerrada con un candado simple. Don Ricardo sacó una herramienta de su cinto, no un arma, sino una ganzúa rudimentaria, y en pocos minutos el cerrojo se dio con un clic apenas audible. El interior olía a tabaco caro y papel viejo. La oficina era un santuario de la burocracia agraria. Don Ricardo fue directamente al escritorio de caoba, ignorando las cajas de dinero que el otro terrateniente seguramente guardaba. Él buscaba el nexo. Mientras don Ricardo revisaba cajones con la precisión de un cirujano, Jorge vigilaba la puerta. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados en el pasillo, no borracho, sino sobrio y tenso. Un hombre venía hacia la oficina. «¡Rápido, padre!», siseó Jorge, retrocediendo hacia la sombra de un armario antiguo. Don Ricardo cerró el último cajón de golpe, justo cuando la puerta se abría. Era don Tagle, vestido con un chaleco de seda, con el rostro desencajado. Había salido a buscar algo a su oficina, y no esperaba encontrar la puerta abierta. Tagle se detuvo en seco al ver la silueta oscura de don Ricardo. El hombre no gritó. El miedo lo congeló en una parálisis momentánea. «Ustedes, los salvajes», balbuceó Tagle, intentando alcanzar un arma que no estaba a la vista. Don Ricardo no pronunció una palabra sobre la venganza.
no era el momento de la confrontación física, sino de la intimidación psicológica. Se acercó lentamente, la sombra creciendo sobre Tagle. «Dile a Valverde», dijo don Ricardo, su voz baja y profunda, cargada con el peso de la montaña, «que la tierra no se compra con un pedazo de papel firmado por un pariente codicioso. Dile que la sombra de los Choque es más larga que su hacienda». Jorge apareció desde la oscuridad, no como un atacante, sino como un testigo silencioso, su presencia confirmando la amenaza. La imagen de los dos hombres, emergiendo de la nada en la oficina del terrateniente, fue suficiente. Tagle se encogió, el rostro pálido bajo la luz de una lámpara de aceite. Don Ricardo no tocó a Tagle, simplemente dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y añadió una frase que resonaría en los oídos del hombre durante noches enteras. «Tus hombres estarán seguros esta noche. Pero si encontramos un solo poste marcando nuestra tierra mañana, la fiesta terminará para todos». Salieron tan silenciosamente como entraron. Afuera, Ramiro y Saúl ya estaban esperando en el punto de encuentro, habiendo confirmado que Tagle estaba demasiado asustado para dar la alarma inmediatamente. Regresaron a la alta montaña con una nueva arma, el miedo sembrado en el corazón del enemigo. Sabían que Tagle, al verlos desaparecer en la oscuridad, no llamaría a la Guardia Civil para reportar un robo, sino que correría a Valverde, aterrorizado por la certeza de que los Choque no habían huido, sino que estaban observando, esperando el momento justo para golpear la estructura de la corrupción desde adentro. El silencio en las alturas ahora era el silencio de la estrategia. La calma tensa antes de la tormenta legal y moral que don Ricardo estaba decidido a desatar sobre Anta. El amanecer en Anta, 1924, no trajo consigo el alivio esperado, sino una neblina espesa que parecía condensar el miedo y la incertidumbre. Los Choque habían regresado a su morada ancestral, no con el fragor de la batalla consumada, sino con la frialdad de una partida de ajedrez donde la pieza clave había sido movida. Don Ricardo no había encontrado el documento físico que probara el soborno directo entre Valverde y el juez Herrera, pero había obtenido algo más corrosivo: la confirmación del terror en el corazón del sistema. Tagle, el intermediario, estaba roto. La estrategia ahora pendía de un hilo tan fino como la niebla andina. La noche anterior había sido un golpe de mano psicológico, pero la ley, esa serpiente fría y corrupta que se arrastraba por los valles, seguía favoreciendo al latifundista. Los 7 hombres se reunieron en torno al fuego comunal, el humo ascendiendo como una plegaria silenciosa hacia el Apu protector. Los hijos, hombres curtidos por el sol y la lucha constante, observaban a su padre. Habían hecho lo impensable, asesinar a 15 hombres para defender su suelo, y ahora debían enfrentar la maquinaria legal que intentaba despojarlos de su identidad misma. Tagle no llamará a la policía, sentenció don Ricardo, su voz rasposa como la piedra mojada. Su miedo es el único testigo de nuestra visita, pero Valverde es astuto. Esperará a que la Guardia Civil, o lo que quede de ella, intente ejecutar el desalojo. Saúl, el más pragmático de los hermanos, tosió. «Padre, si no encontramos el papel, el juez ignorará el testimonio de un terrateniente aterrorizado. Necesitamos la prueba irrefutable, o nos usarán a nosotros como chivos expiatorios por los 15. Jorge asintió, sus ojos oscuros fijos en el fuego. «El documento debe estar en el despacho de Valverde, no en el de Tagle. Tagle solo maneja las propiedades periféricas. Valverde es el cerebro, el que mueve los hilos en Cusco». El plan se reestructuró, moviéndose del campo de batalla físico al campo de batalla burocrático, un terreno tan traicionero como cualquier desfiladero. La incursión nocturna a Tagle había servido para confirmar la complicidad, pero la verdadera rendición de cuentas debía ocurrir en la capital, en el corazón administrativo que había dictado la sentencia injusta. «Iremos a Cusco», decretó don Ricardo, y la decisión se sintió definitiva, el eco de un trueno lejano. «Pero no iremos como 7 campesinos armados. Iremos como hombres con un caso. Necesitamos un abogado, alguien que no esté comprado por el oro de Valverde». La travesía hacia la ciudad fue un ejercicio de invisibilidad. Se movieron por senderos olvidados, disfrazados con ropas gastadas que no gritaban rebeldes de la sierra, sino jornaleros desesperados. La ciudad de Cusco, con sus muros incaicos y sus cúpulas coloniales, se alzaba ante ellos como una fortaleza inexpugnable,
llena de ecos de poder que podían aplastarlos con un simple susurro legal. Encontraron a don Emiliano Quispe, un abogado de ascendencia indígena, conocido en los círculos marginales por su tenacidad y, crucialmente, por su desprecio a la oligarquía terrateniente. Su oficina era pequeña, iluminada por una sola bombilla que parpadeaba, un refugio precario contra la oscuridad del sistema. «Ustedes son los Choque», afirmó Quispe sin preámbulos, observando a los 7 hombres que parecían esculturas talladas en roca andina. «Vengo siguiendo el rumor de la masacre en el desfiladero. La Guardia Civil está buscando cabezas para colgar». Don Ricardo colocó sobre el escritorio una bolsa de cuero que contenía las pocas monedas de plata que habían reservado para emergencias. No era un pago, sino una ofrenda de fe. «No vinimos a pagar por un abogado, don Emiliano. Vinimos a pagar por la verdad. Queremos el documento que prueba que el juez Herrera recibió la orden de Valverde para firmar el litigio». Quispe sopesó la bolsa. Valverde no es un hombre que deje rastros fáciles. Su poder reside en la discreción. Si existe esa prueba, estará oculta donde nadie esperaría buscar, en los archivos muertos o en un lugar personal. El abogado aceptó el caso, entendiendo que no solo defendía tierras, sino el espíritu indomable de la gente de la sierra. Durante las semanas siguientes, Quispe movió influencias sutiles, mientras los Choque esperaban en los arrabales, observando la ciudad como depredadores pacientes. La tensión se convirtió en una rutina agotadora, el temor a ser descubiertos y la frustración de depender de un sistema ajeno. Quispe descubrió que Valverde no solo había sobornado al juez, sino que había manipulado la tasación original de las tierras mediante un informe técnico falsificado, un documento que reposaba en los archivos del Ministerio de Fomento, en un ala poco vigilada de la burocracia limeña, pero cuya copia de respaldo estaba en la casa de Valverde en Cusco. «El punto débil es el despacho principal de Valverde», informó Quispe una tarde brumosa. «Tiene un estudio privado contiguo a su oficina. Es ahí donde guarda sus trofeos y sus secretos más sucios. Pero entrar allí es un suicidio. La seguridad es privada, pagada por él». La noche de la incursión final fue elegida con la precisión de un astrónomo. Era el día de una gran recepción en la casa de Valverde, un evento social que aseguraría que la mayoría de sus guardias estuvieran ocupados sirviendo canapés o manteniendo el orden en el jardín. Jorge, una vez más, lideró la infiltración. Esta vez, no se trataba solo de intimidar a un hombre, sino de burlar la seguridad privada de un magnate. Utilizaron el laberinto de los tejados coloniales, un camino que solo los ojos entrenados de los pastores de altura podían navegar sin caer al vacío. Mientras los ecos de música de salón y el tintineo de copas llegaban amortiguados hasta ellos, Jorge, Ramiro y don Ricardo se encontraban en la pared trasera de la mansión. La fachada ostentosa ocultaba la podredumbre interna. El estudio privado era más suntuoso que la oficina de Tagle. Maderas oscuras, libros encuadernados en cuero y el olor penetrante a coñac añejo. Valverde, un hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos, había caído en el error común de los poderosos: subestimar a aquellos que no entienden sus códigos, pero comprenden la injusticia. Don Ricardo se dirigió a una estantería que parecía puramente decorativa. No buscó cajas fuertes, buscó el libro que no encajaba. Entre volúmenes de derecho mercantil, encontró un tomo de tapas lisas, sin título visible. Al abrirlo, no había páginas, sino un compartimento secreto tallado. Dentro descansaba un fajo de documentos. No solo estaba el informe técnico falsificado, sino algo más devastador: una carta personal de Valverde dirigida al juez Herrera, donde se discutía abiertamente el pago por el favor y se hacía referencia velada a la limpieza necesaria en los pastizales de los Choque. La prueba física, la conexión directa entre el poder económico y la distorsión de la justicia. Mientras don Ricardo examinaba la carta, un sonido seco resonó en la mansión. La música se había detenido. Un grito agudo, seguido por el sonido metálico de una puerta cerrándose con llave. «Nos han descubierto», siseó Jorge, desenvainando su cuchillo de monte. No era la seguridad. Era Valverde mismo. Había abandonado su fiesta. Quizás alertado por un sirviente nervioso o por una corazonada oscura nacida del recuerdo de la noche en la oficina de Tagle. Estaba parado en la puerta del estudio, no solo, sino acompañado por 2 matones corpulentos vestidos de civil.
armados con revólveres de cañón corto. «Se acabó el juego de sombras, indios», gritó Valverde, su voz distorsionada por la ira y el alcohol. «Creyeron que podían entrar a mi casa. Ahora pagarán por la sangre que derramaron y por el insulto». La confrontación era inevitable, pero esta vez, los Choque no estaban armados solo con piedras y hachas, sino con la verdad escrita en papel. «Esta carta», dijo don Ricardo con una calma aterradora, levantando el documento manchado de tinta, «es la sentencia de muerte para tu carrera, Valverde, y para la de tu juez». Valverde se lanzó hacia adelante, ignorando la amenaza legal, impulsado por la rabia de ver su impunidad expuesta. Sus hombres abrieron fuego. El primer disparo rasgó el aire, no impactando a nadie, pero rompiendo el cristal de una vitrina. Jorge y Ramiro reaccionaron con la sincronía forjada en años de supervivencia. No se trataba de una lucha justa, sino de un acto desesperado para asegurar la supervivencia de su legado. Jorge se arrojó contra el matón más cercano, usando el peso de su cuerpo y la sorpresa para desarmarlo. Ramiro, más rápido, utilizó un candelabro de bronce pesado como arma contundente, golpeando al segundo hombre en la sien, enviándolo al suelo en un amasijo inerte. Don Ricardo, el patriarca, se mantuvo firme, sosteniendo la carta como un escudo. Valverde, viendo a sus protectores caer, intentó huir hacia el pasillo principal, buscando ayuda en el salón donde sus invitados aún estaban confundidos. «No lo dejes ir», rugió don Ricardo. Jorge corrió tras Valverde. La persecución fue breve y brutal, terminando en el gran salón, donde la élite de Anta se había quedado petrificada entre sus copas de champán. Valverde tropezó con una alfombra persa, cayendo de rodillas en medio de los invitados silentes. Jorge no usó su cuchillo para el golpe final. En su lugar, tomó el fajo de papeles comprometitorios y, con una violencia implícita que heló la sangre de los presentes, lo arrojó sobre el rostro de Valverde. «Mira, Valverde, mira lo que defendiste con la vida de mis hermanos y la justicia de mi pueblo», gritó Jorge. Don Ricardo irrumpió en el salón, apoyándose en el marco de la puerta, su figura sombría dominando la escena de lujo profanado. Los invitados se apartaron, creando un pasillo de terror. «La tierra de los Choque no se vende», declaró don Ricardo, su voz resonando con una autoridad que superaba cualquier título nobiliario. «Y la justicia, aunque se esconda bajo el oro, siempre encuentra un camino de vuelta a la luz. Vayan y cuenten lo que vieron, cuenten que los muertos de la sierra vinieron a reclamar su derecho». No hubo más violencia esa noche. Los Choque se retiraron tan misteriosamente como habían entrado, llevando consigo no botín, sino la prueba irrefutable. Dejaron atrás a Valverde humillado, sus matones inconscientes y una sociedad que había presenciado la caída de su intocable. La mañana siguiente, don Emiliano Quispe presentó la evidencia en Cusco, y la noticia, como un reguero de pólvora alimentado por el miedo y el escándalo, llegó a Lima. El juez Herrera fue arrestado en un frenesí de cobertura periodística. Valverde, despojado de su influencia y enfrentando cargos por fraude y conspiración, vio cómo su imperio se desmoronaba. Los Choques regresaron a sus pastizales. La tierra, marcada por la sangre de los invasores y defendida por el coraje de 7 hombres, fue legalmente restituida. El litigio había terminado, no con la venganza sangrienta que la ley esperaba, sino con una victoria moral que resonó en toda la región andina. Mientras el sol se alzaba sobre la cumbre, iluminando los picos nevados que habían sido su refugio y su testigo, don Ricardo miró a sus hijos. Habían pagado un precio terrible por esos pastizales, pero habían demostrado que, en el corazón de la sierra, el honor del clan era una fuerza más antigua y poderosa que cualquier decreto firmado en despachos lejanos. El silencio que ahora envolvía su hogar no era el silencio de la derrota, sino el de una paz ganada con el filo de la desesperación y la astucia. La venganza de los Choque no fue solo sobre la muerte, sino sobre la persistencia de la verdad, enterrada en la oscuridad y finalmente desenterrada por la sombra de la montaña.